Muchas gracias, señora presidenta. Todo este discurso acerca de la plusvalía nació cuando se construyó el aeropuerto de Tababela y la famosa edificación, ese elefante blanco de la UNASUR, que poco o nada ha servido, donde obviamente alrededor se incrementaron los precios de los terrenos y al presidente de la República se le ocurrió decir que ese era un abuso por parte de las personas que, aprovechándose de unas obras que hacía el Estado ecuatoriano, sea a través del municipio de Quito o sea a través del gobierno central, se incrementaba considerablemente el precio de la tierra. Pues ahora, con ese argumento se quiere castigar a todos y cada uno de los ecuatorianos que incluso utilizan como mecanismo de ahorro, como fuente de ahorro, sus casas, sus viviendas, sus departamentos, sus oficinas, sus terrenos. Porque también podemos contrarrestar el tema de Tababela y el tema de UNASUR diciendo, por ejemplo, lo que pasó en la Tacunga cuando se anunciaba la erupción del Cotopaxi y por poco pues comenzaban a regalar los terrenos, o lo que pasó en la ciudad de Baños cuando comenzó el problema del Tungurahua y la gente de Baños salió disparada y por poco comenzaban también a regalar sus viviendas y sus terrenos. Igual cosa sucedió aquí en el barrio El Condado de aquí de Quito, cuando se anunciaba la erupción del volcán El Reventador, cuyos precios de la vivienda se vinieron abajo. Entonces, no se puede legislar por eventos de esta naturaleza, no se puede legislar porque simplemente el gobierno construyó un aeropuerto, el Estado construyó un aeropuerto y se encarecieron los precios, los terrenos en ese sector. El Estado construyó un edificio de la UNASUR y se encarecieron los precios en ese sector. No es motivo definitivamente para que al resto del pueblo ecuatoriano. Yo quiero hablar por la gente que tiene un terreno que incluso lo heredó de sus abuelos, a sus padres y luego ahora son los tenedores de su terreno y que le dicen a uno: esta va a ser la herencia para mis hijos en su momento porque lo voy a vender y repartirles a ellos en recursos para que puedan cada uno ponerse su pequeño negocio. ¿Y cuánto vale ese terreno? ¿Cuánto vale esa casa? ¿De qué estamos hablando? ¿De $100,000? ¿De $200,000? ¿Eso lo convierte en gente millonaria? ¿Eso lo convierte a esa persona en que tenga ganancias extraordinarias, haber mantenido un terreno por muchos años, por muchas generaciones, y ahora venderlo para ayudarles a sus hijos? En Galápagos no existen, por ejemplo, empresas inmobiliarias. Allá cada quien construye su casa a través de un maestro mayor, a través de un ingeniero, pero no existen empresas inmobiliarias, de manera que allá lo que la gente ha hecho es básicamente heredar para luego proceder a vender y repartirse entre las personas que son beneficiarias de ese bien. Este mecanismo de ahorro, porque estoy hablando por la mayoría de ecuatorianos, no estoy hablando por quienes se han dedicado a este tipo de negociación que es la especulación de la tierra. Hablo por la mayoría de ecuatorianos que simplemente, fruto del trabajo del padre, fruto del trabajo de la madre, han logrado tener un bien y que mañana más tarde será parte de lo que le dejen a sus hijos, no como herencia, sino vendiéndolo para que repartir esos recursos y poder, obviamente, mejorar la situación de sus hijos. Pensemos en esas familias. ¿Quién nos ha dicho que el Estado ecuatoriano tiene la libertad de decir cuánto debemos ganar o qué utilidad debemos tener cuando construimos un bien inmueble? ¿De dónde acá el Estado ecuatoriano interviene en la vida de los ecuatorianos a decirle su casa, su departamento, su terreno, su finca, de ahora en adelante va a ganar la tasa básica, la tasa pasiva del Banco Central del Ecuador? Y yo me pregunto, ¿y por qué no les aplicamos eso a los chinos también? En los grandes negocios que tienen los chinos en el Ecuador. Con esa lógica absurda, con esa lógica tonta de decir que el Estado ecuatoriano tiene que fijarle a las familias ecuatorianas un porcentaje de utilidad que no sea superior a la tasa pasiva del Banco Central. Bueno, pues con esa lógica
también planteémosle a las empresas chinas que invierten en el Ecuador que no pueden tener una utilidad superior a la tasa básica que publicita el Banco Central del Ecuador. ¿Verdad que suena tonto? ¿Verdad que suena irrisorio? ¿Verdad que suena estúpido? Sí, no puede el Estado ecuatoriano imponerle a la familia ecuatoriana un proceso mediante el cual una casa gane tanto en rentabilidad. Más aún, cuando en muchos barrios, en muchos sectores, el Estado no invierte un solo centavo para que la plusvalía se haya incrementado en dicho barrio, en dicho sector. No puede el intervencionismo estatal llegar a esos extremos. No puede el intervencionismo estatal llegar a manejar los recursos de los ecuatorianos. ¿Qué es legítimo y qué es ilegítimo? Es un tema subjetivo. ¿Qué es legítimo? ¿Decir que solamente puede ganar la tasa básica del Banco Central? Y si mañana más tarde la tasa pasiva del Banco Central, cuando pasemos esta crisis económica y tengamos una tasa de un 4%, es lógico que una casa de un ecuatoriano gane máximo un 4% de rentabilidad, porque así se le ocurrió a la Asamblea Nacional del año 2016. ¿Es lógico, es justo este procedimiento? No lo es, porque atenta a principios elementales como la libertad de trabajo, la libertad de asociación, la libertad de emprendimiento. No puede confundirse, por tanto, una utilidad razonable con una imposición que quiera hacer el Estado ecuatoriano a la familia ecuatoriana. Qué bueno saber que al menos ya se está diciendo que se está queriendo crear excepciones para familias, por ejemplo, que se ven obligadas a vender el bien para salvar la vida de un familiar, para familias que se ven obligadas a vender un bien para curar a alguien de una enfermedad. Con eso lo que están es simplemente dándonos la razón de que no existe en todos los ecuatorianos el ánimo de especulativo, el ánimo de especular con la vivienda. Respetemos, por tanto, el derecho que tienen los y las ecuatorianas, como ustedes lo dicen, aunque la Real Academia Española dice todo lo contrario. Como dicen, los ecuatorianos tengamos el derecho a decir, bueno, mi casa hoy costó tanto y la vendo después de este tiempo en tanto, porque este es el esfuerzo, el sacrificio mío, de mi esposo, de mis hijos. En esto no ha hecho nada el Estado. El Estado me cobra todos los años el impuesto predial y el impuesto de mejoras, y por lo tanto estoy contribuyendo día a día con mis impuestos, estoy contribuyendo con el impuesto a la renta, estoy contribuyendo con el impuesto de mejoras, estoy contribuyendo con el impuesto predial, y sin embargo, cuando quiero vender ese bien por buscar tal vez un mejor bien, incluso hoy me quieren castigar con ese impuesto. Ojalá, al menos quedará como parte del debate mi punto de vista sobre ese tema, y que sí, y que es lamentable que en estas fechas le cometamos al pueblo ecuatoriano, lo atormentemos con un nuevo garrotazo. Siempre estaré en contra de los impuestos, y más aún cuando vivimos una de las crisis más rampantes en la historia del Ecuador. Muchísimas gracias.